Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. ¿Por qué no tiene sentido? Porque esas personas no creen de verdad en el Dios de la Biblia. Como se dice en el lenguaje popular, es gente que buscaba los tres pies al gato. Querido oyente, aquí no hay ningún gato cojo. Esta es la Ruta 66 en la que estamos estudiando el libro de Números. En esta ocasión abordaremos los capítulos 7, 8 y 9 con el tema La preparación para la presencia del Señor. Estamos aprendiendo algunos aspectos de la naturaleza de Dios aquí en el libro de Números, como la fidelidad inmutable de Dios o la soberanía y el poder de un Dios sobre el paganismo y la superstición. ¿Cuál es tu actitud en relación con este Dios que te creó y que te ama? Es de esto de lo que hablaremos ahora. Como estamos observando, los capítulos anteriores hablan sobre Dios y la necesidad de pureza ante un Dios santo. Ahora seguimos con los capítulos 7, 8 y 9 y observaremos ciertas cuestiones significativas que se centran en una preparación para disfrutar de la presencia gloriosa del propio Creador, del propio Señor, el Dios de Israel. Así el capítulo 7, un capítulo con 89 versículos, se dedicará específicamente a las ofrendas que fueron entregadas cuando el tabernáculo fue dedicado al Señor. El texto, según la Nueva Versión Internacional, nos dice que cuando Moisés terminó de levantar el santuario, lo consagró ungiéndolo junto con todos sus utensilios. También ungió y consagró el altar y sus utensilios. Entonces los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias patriarcales y de las tribus que habían presidido el censo, hicieron una ofrenda y la llevaron al santuario para presentarla ante el Señor. La ofrenda consistía en una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno de ellos. Eran en total 6 carretas cubiertas y 12 bueyes. El Señor le dijo a Moisés: «Reciba estas ofrendas que te entregan, para que sean usadas en el ministerio de la tienda de reunión. Tú se las entregarás a los levitas, según lo requiera el trabajo de cada uno». Vemos aquí que Moisés recibió las carretas y los bueyes, y se los entregó a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carretas y 4 bueyes como requería su ministerio. El texto sigue con los versículos 8 y 9, diciendo que lo mismo se hizo con relación a las demás tribus, los demás grupos de levitas. Y observando el versículo 10, leemos que cuando el altar fue consagrado, los jefes llevaron una ofrenda de dedicación y la presentaron ante el altar. Porque el Señor le había dicho a Moisés: para presentar su ofrenda de dedicación del altar, cada jefe tendrá su propio día. Y así el capítulo continúa, sigue adelante mostrando cada una de las tribus siendo representada por un líder que trajo su ofrenda para la dedicación del tabernáculo al Señor, preparando para que el Señor se manifieste con su presencia en medio de su pueblo. Tanto es que leyendo el final del capítulo descubriremos que las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se consagró el altar fueron las siguientes: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 bandejas de oro. Cada fuente de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón 800 gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 27 kilos, según la tasación oficial del santuario. Las 12 bandejas de oro llenas de incienso pesaban 110 gramos cada una, y el peso total de la fuente de oro llegó a 1,4 gramos. Así se trajeron 12 novillos, 12 carneros, 12 machos cabríos, y el total de animales ofrecidos fue de 24 toros, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de 1 año. Todo eso se dedicó al Señor. Las ofrendas se traían para la dedicación del altar después de que éste fuera ungido. Después de esa dedicación especial, cuando todo terminó, el texto dice lo siguiente: cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los 2 querubines desde la cubierta del propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Vemos, por tanto, que Dios se manifiesta aquí ante esa preparación especial, una preparación que continúa más adelante, en los siguientes capítulos. En el capítulo 8 vemos el texto hablando sobre la preparación de las lámparas del candelabro, el famoso candelabro denominado menorá,
con sus 7 brazos. Observaremos que el texto dice aquí en la Nueva Versión Internacional: dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, éstas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, instaló las lámparas de modo que alumbraran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado, según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. Y finalmente en este capítulo 8 aparecerá la importancia de la consagración de los levitas. Como vemos, tenemos las ofrendas de dedicación del tabernáculo, que son especiales, la preparación de las lámparas, que alumbran la parte delantera del candelabro, y ahora los levitas sirven al Señor de manera diferente. Dice así: toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria, y haz que se afeiten todo el cuerpo, y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarán a los levitas ante el Señor, y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor, como ofrenda mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. En resumen, hemos visto la consagración de las ofrendas, la preparación de las lámparas, y ahora los levitas que se purificaban y se separaban de manera, digamos, un poquito diferente a los sacerdotes. Pero aquí también son consagrados, preparándose para la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y eso prosigue de tal manera que en el capítulo 9 encontraremos la celebración de la paz. Dice así: el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el primer mes del 2.º año después de la salida de Egipto. Le dijo: los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebraréis al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebraréis ciñéndoos a todos sus estatutos y preceptos. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí, al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Ahora, una vez más, aparece otro factor de preparación para esta presencia del Señor. La Pascua, la gran Pascua que recordaba la liberación de Egipto, aquí es celebrada una vez más y recibe atención en el capítulo 9 de Números. El texto continúa, sigue adelante, hablando de aquellos que no la pudieron celebrar, que no podían celebrar la Pascua porque estaban impuros, con lo que tuvieron que purificarse para esta ocasión especial. El texto nos dice claramente aquí, del versículo 9 en adelante: entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: cuando alguno de vosotros o de vuestros descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Solo que en ese caso la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro, ni fuera del país, será eliminado de su pueblo. Incluso el extranjero residente debía celebrarla, mostrando la importancia de vencer los detalles de la impureza ceremonial para celebrar la Pascua, que técnicamente no se podía celebrar si no hubiera la purificación. Pero la relevancia es tan grande que ellos también participaban. Y en el cierre de este momento especial vemos el versículo 15, ahora terminando todo ese proceso que comienza con una especie de purificación y sigue con una preparación especial. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, y durante toda la noche cobró apariencia de fuego. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor les indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban, y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí.
No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario. Los israelitas obedecían el mandamiento del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube se quedaba una sola noche, pero ya fuera de día o de noche, cuando la nube se levantaba, los israelitas se ponían de nuevo en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando la nube se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en movimiento. Así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Aquí vemos que el pueblo se purifica, que el pueblo hace toda la preparación para el momento importante de la presencia del Señor. Tiene lugar aquí el desenlace del capítulo 9, la manifestación de la presencia de Dios, que dirige a este pueblo en una nube especial, mostrando que el Dios de Israel estaba vivo, presente y conducía al pueblo de manera triunfante en su historia tan gloriosa. Gracias a Dios, porque Él es el Dios que se hace presente y que a través de su plan glorioso conduce la historia para sus propios propósitos. Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es. Adelante con el estudio de hoy. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Seguimos ahora ya con la segunda parte de nuestro estudio de hoy sobre los capítulos 7 al 9 del libro de Números. Tú que nos escuchas, querido amigo, querida amiga, tienes diferentes vías para hacernos llegar tus sugerencias, tus preguntas o tus comentarios. Puedes escribirnos al WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España, o bien puedes mandarnos un correo electrónico a info@radioencuentro.net. Este, desde luego, es un asunto un tanto denso, un tanto diferente de lo que encontramos, por ejemplo, en las aventuras relatadas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hay tantos detalles aquí en estos pasajes con tantas regulaciones? Con Dios las cosas no podían ser un poquito más sencillas. A veces decimos que Dios es sencillo y que el ser humano es quien complica las cosas, pero aquí vemos tantos detalles que hasta yo diría que llega a asustarnos. Ya ves, Esperanza, sé que nuestros oyentes realmente estarán pensando en ello. De hecho, pensamos que las cosas podrían ser más sencillas, y algunas personas incluso pueden desanimarse a leer el libro de Números. Vaya, cuántas complicaciones podemos decir. Pero vamos allá, que conseguiremos entender cada detalle. Hemos llegado al capítulo 9, con lo cual no nos hemos desanimado tanto como parece. Pues sí, aquí ocurre lo siguiente. En primer lugar, debemos entender estas cosas más o menos como entendemos una boda. Por ejemplo, una boda es una fiesta especial, así que todos se preocupan por los detalles. El vestido de la novia, el traje del novio, los adornos. Podemos hacernos las preguntas de rigor. ¿La música es la adecuada? ¿Y las flores? ¿Debe haber una alfombra?
¿De qué color será? ¿Cómo decorar la iglesia o el lugar de reunión? Es decir, se trata de una experiencia especial para los seres humanos en el aspecto de la celebración. Podemos decir que es algo diferenciado. Se trata de un momento único y especial. Imagínate que en una boda llega la novia vistiendo pantalones vaqueros, o el novio aparece con la camiseta de la selección de fútbol, y de repente durante la celebración alguien se pone a distribuir aperitivos y al final se ponen a cantar un rap. Habría personas que pensarían: esta gente está loca, esto no tiene sentido. De igual manera, lo que se describe en este texto de la Biblia tiene un valor especial, por lo cual ellos se purificaban preparándose para la presencia de Dios. Y hay dos cosas importantes en juego. En primer lugar está la relación que esas cosas tienen en cuanto al simbolismo con la vida. ¿Por qué en el sacrificio hay sangre? Porque la sangre representa de manera concreta para nosotros la cuestión de la diferencia entre la vida y la muerte. Y podemos preguntarnos, ¿por qué hay muerte de animales? Porque es algo que está vinculado al pecado, la realidad más dura del ser humano. ¿Por qué hay tantos objetos que tienen que ser purificados? ¿Por qué solo cosas de oro? Porque son representaciones que hacen que hasta un niño pueda entender cómo Dios es puro, cómo Dios es grande, cómo Dios es especial. Esto es tal como en la boda el vestido de la novia representa una cosa y los adornos otra cosa. Y así ocurre con toda la ceremonia y sus detalles. Así que digamos que la ceremonia es una clase especial que todos son capaces de entender, aunque no consigan explicar. Así que es algo muy interesante. La razón de esos detalles es principalmente que el oyente no se olvide. Es algo, digamos, pedagógico. Es decir, se enseñan conceptos importantes. Hoy ya no es algo que vayamos a aplicar. Ya vimos que eso se cumplió de manera especial en Cristo, y que el nuevo pacto es superior. Pero hay muchas cosas interesantes que podemos aprender y que nos revelan de verdad quiénes somos nosotros, que nos revelan también la importancia de Dios y que nos muestra su grandiosidad. Por eso hay todos esos detalles aquí. Qué bonito, hasta parece algo de otro mundo, ¿a que sí? Ahora, hablando exactamente sobre eso, cuando llegamos al capítulo 9 y saltando a los versículos 15 y 16, a continuación encontramos la nube llegando sobre el tabernáculo. Y ella llega, digamos, al final de la tarde y tiene una apariencia de fuego y por la noche es muy luminosa. Mientras tanto, de día va flotando. Hasta te reirías y quienes nos escuchan quizás pues también a lo mejor, pero es que hay quienes hasta sugieren que esto sería como una especie de disco volador. ¿Hay algún fundamento para esta idea? Ya ves, Esperanza, creo que hay gente que ha estado viendo películas de extraterrestres y, como bien has dicho, parece algo de otro mundo. Pero mira, ¿por qué estas ideas aparecen? En realidad hay muchas cosas en la antigüedad que las personas no han conseguido explicar. La gente tiene dificultades para entender los detalles sobre las pirámides de Egipto, sobre otras grandes hazañas humanas, y entonces se buscan algunas explicaciones rebuscadas. Un famoso escritor suizo llamado Erich von Däniken escribió unos libros que intentan explicar que esas cosas del pasado, como los eventos que suceden en la Biblia, tienen origen en seres de otro planeta. Pero en realidad eso no tiene sentido, y nuestros siguientes de Ruta 66 lo entenderán. ¿Pero por qué no tiene sentido? Porque esas personas no creen de verdad en el Dios de la Biblia, y no creen que Dios dirija la historia. Como se dice en el lenguaje popular, es gente que busca los 3 pies al gato. Así que tienen que buscar otra hipótesis para entender lo que está pasando. Como la nube se aparece al fuego, alumbra y se mueve, la gente dice: ¿lo ves? Esa nube en realidad es una nave espacial. ¿Pero entonces Moisés estaba teniendo conferencias con seres de otro planeta? Una nave espacial que por lo visto echaba mucho humo. Pues sí, a lo mejor es que su motor tenía algunos problemas que necesitaban reparación. Quizás era una nave espacial con motor diésel y que contaminaba, digamos, bastante. Esa sí que es buena. Pero hablando en serio, no tiene sentido. Esa es una presuposición incorrecta que algunas personas sostienen. Muchos ya escucharon sobre esa hipótesis. Ahora bien, podemos decir que no tienen ninguna sustentación en el texto. El texto de la Biblia dice que Dios venía a habitar entre su pueblo.
El tabernáculo, la secuencia de los hechos, la historia, no tiene sentido tomar en serio esa hipótesis interplanetaria. Realmente podemos decir que esta teoría está fuera de órbita y por lo tanto no se debe aceptar. Lo que pasa aquí es que toda esa preparación, toda esa purificación es concretamente para celebrar la presencia de Dios, que se manifiesta en medio del pueblo del pacto. Así de sencillo, pero así de especial. De acuerdo. Tengo la última pregunta del estudio de hoy. La consagración de los levitas es semejante a la de los sacerdotes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería entonces la diferencia entre el sacerdote y el levita que están trabajando en el tabernáculo, en el templo, en las cosas de Dios? Sí, los sacerdotes digamos que están en una categoría mayor. Ellos son los responsables de presentar al hombre ante Dios y establecer esta conexión de acercamiento a través de los rituales del tabernáculo entre el ofertante y el Señor. En este caso, los levitas son los auxiliares del sacerdote. Ellos ayudan en las tareas, en las actividades, pero no son como los sacerdotes. Existe un paralelismo para mostrar la purificación, la seriedad y esa dedicación particular a Dios. Pero en este caso, por ejemplo, el texto dice que los sacerdotes eran santificados, mientras los levitas, técnicamente, son purificados. Los sacerdotes eran ungidos y lavados. Los levitas recibían apenas una aspersión, eran aspergidos. Los sacerdotes recibían ropas nuevas. Los levitas, por ejemplo, lavaban sus propias ropas. Al sacerdote se le echaba sangre, mientras que en el caso de los levitas era algo un poco diferente. Se mecía la sangre. Había algunas ofrendas que eran ceremonialmente mecidas ante Dios, y este era el caso con la sangre en cuanto a ellos. Así que a pesar de esa semejanza, había una distinción que mostraba que las funciones no eran exactamente idénticas, como algunas personas podrían tal vez pensar. Fernando, muchas gracias por cada una de las explicaciones y por cada una de las respuestas a mis preguntas. Y para ti, amigo querido oyente, aún queda una aplicación especial para tu vida sobre estos capítulos 7 a 9 de Números. De verdad, ¿es posible sacar algún mensaje específico para mí día a día? Permanece muy atento porque ahora viene la aplicación de nuestra Ruta 66 para ti. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos viajado hasta los momentos de preparación para la presencia del Señor, hablando sobre los capítulos 7 al 9 de Números. ¿Y cuál es la aplicación que debemos tener a partir de lo que estudiamos hoy? La gran verdad que servirá de bendición para nuestra vida es la siguiente. Hace falta una actitud especial para alguien especial. Todos sabemos que cuando vamos a recibir a un invitado de honor en casa, o cuando vamos a una fiesta de cumpleaños de alguien que es especial para nosotros, por quien tenemos mucho aprecio, o quizás cuando vamos a la boda de alguien, nuestra actitud es diferente. Nos ponemos las ropas más bonitas, nos preparamos y tenemos una postura diferente de la que tenemos en nuestro vivir cotidiano. Así también Dios está presente, manifestándose entre su pueblo, y eso implicaba pureza. Implicaba consagración, implicaba una ofrenda especial y una dedicación diferente. Mi pregunta para ti y para mí hoy es, ¿cuál es el lugar de Dios en tu vida? Querido oyente, ¿lo tratas con una actitud particularmente diferente, con un respeto especial? ¿Te tomas a Dios en serio? ¿O tu actitud es todo lo contrario? Piénsalo bien. Para alguien especial es necesario tener una actitud especial, especialmente cuando hablamos de nuestro Dios. Mi deseo es que puedas conocer a Dios de manera personal y experimentar una relación verdadera con Él. Aquí termina este episodio de nuestra Ruta 66, pero bueno, decirte que volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360.
Y tenemos nuestra propia aplicación. Los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y también en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o a info@radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones. ¿Desde cuándo nos escuchas? ¿Desde dónde? ¿Desde qué medio? Esto es muy importante para nosotros. Incluso si tienes dudas, sugerencias, preguntas o, te digo más, si estás en desacuerdo, también escríbenos. Tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.